El patinete Xiaomi M365 está genial, pero una de las partes más débiles es el guardabarros. Como veis, al cualquier golpe, vibración, empieza a vibrar, hace sonidos y aparte a mucha gente se le acaba rompiendo. Un gran problema que tiene este patinete. Por eso hoy voy a explicar cómo instalar una pieza que sirve básicamente para protegerlo, para que pueda aguantar golpes, vibraciones y por supuesto que no se rompa. Si estás interesado en esta pieza, por ejemplo esta pieza flexible que es un protector del enganche, abajo en la descripción tenéis un mail para que me puedas enviar un correo. De esta manera pues puedes pedirla si eres de España sin ningún tipo de problema. Vamos a explicar cómo instalarlo, que es realmente muy sencillo. Simplemente usaremos unos destornilladores y ya está. Empezamos quitando unas tapitas de plástico que tiene en la parte trasera del guardabarros, donde esconde 3 tornillos, los cuales necesitarás una llave Allen de bicicleta para quitarlos. Es una llave de, como veis, de 2,5 hexagonal. La metemos simplemente y empezamos a quitar los tornillos. Cuando quitemos los tornillos, como veis, se queda enganchado con un pequeño cable que tiene un conector ahí, que es para la luz trasera del freno. Tendremos que meter los dedos por este lado y por este lado también para presionarlo y que salga hacia arriba. Intentar que os piden ayuda para que mientras tú presionas los conectores, alguien estire el guardabarros y al final acabará, como veis, saliendo este conector, dejando ahí el conector que luego tendremos que volver a conectar. Una vez que tengamos el guardabarros fuera, tendremos que intercambiar los tornillos del conector con los tornillos de la luz trasera. ¿Por qué? Porque esos son un poquito más largos, estos son más cortitos, y para poner la pieza 3D que vamos a poner es recomendable que tengamos unos tornillos más largos, así que simplemente quitamos estos 2 tornillos de aquí, estos 2 de aquí, y los intercambiamos, o sea, los largos aquí y los cortos ahí. Como veis hay uno más largo que otro, pues simplemente el largo lo vamos a cambiar a la parte de la luz, donde pondremos la pieza 3D, y el cortito lo ponemos en el conector donde hemos quitado antes con el cable. Ahora es el momento en el cual vamos a montar el soporte del guardabarros, pero el proceso es igual si queremos instalar esta pieza, que es una pieza que protege este cable de aquí, que también tenéis, si queréis conseguirla abajo tenéis el mail, pero tengo que decir que este guardabarros también protege ese cable, así que esta pieza no sería necesaria, solo si vamos a poner esta pieza. Así que simplemente, como veis, tiene una guía para el cable en la parte trasera, en la cual habrá que poner el mismo cable. Como veis, el cable se dobla y lo ponemos para que entre por esa guía y que pueda salir y no lo presionemos. Una vez que tengamos el cable guiado, vamos metiendo los tornillos con mucho cuidado y sin presionar muy fuerte al principio. Simplemente ponemos un tornillo, lo guiamos y metemos el otro tornillo en el otro lado. Tampoco hay que apretar mucho los tornillos, no vaya a ser que la pieza de plástico estalle, pero simplemente apretarlos hasta que veamos que la pieza se queda bien fija y, como veis, no se mueve. Así que con que esté ya esto fijo, podemos proceder. Una vez que tengamos ya el soporte del guardabarros puesto, es el momento de volver a ponerlo en el patinete. Es el momento donde estas patillas que tiene el soporte hay que introducirlas por unas hendiduras que tiene justamente aquí el patinete. Si podéis pasar el dedo veréis que hay unas hendiduras que están hechas a presión para que encaje, haga clac, ¿vale? Hay que hacer un poco de maña, no es fuerza, es maña de estar así poco a poco moviéndolo para que vaya metiéndose poco a poco, y no es fuerza. Repito que no es fuerza, ¿vale? Porque si no podéis cargaros el plástico, así que con paciencia, poquito a poco lo vais metiendo. Simplemente ponemos el guardabarros como estaba y, como veis, estas pestañas se quedan justamente en la parte de la hendidura. Como veis, simplemente habrá que ir metiéndolas poquito a poco, haciendo este movimiento y encajándolas poco a poco en esta hendidura. Tampoco hay que meterlo hasta el final, no hay que meterlo hasta aquí atrás, hay que meterlo con que esta parte ya negra roce y veáis que se queda, como veis, fijo. Es más que suficiente, no hace falta ponerlo hasta el final, simplemente lo vas introduciendo en este lado primero. El lado del freno es el que más cuesta. Primero el lado del freno y después el otro lado. Y cuando tengáis las dos más o menos metidas y lo veis rígido, podemos volver a atornillarlo. Como veis, ya lo he puesto en este lado y, como veis, está totalmente fijo tanto aquí como en este lado. Repito, no hay que meterla hasta el final, lo que es la hendidura. Quiero que lo veáis, que está pues sujeta pero no está metida hasta el final. Pero como veis es suficientemente rígido para que pueda soportar las vibraciones, tanto en este lado como en el otro lado. Y ahora es el momento donde tenemos que volver a poner el conector que hemos quitado antes, así que hay que introducir el cable en el conector, así que con un poco de maña vamos tirando del cable. No sé si lo estaréis viendo ahí el conector, para que lo toque y se pueda meter dentro. Si no, usamos pues una pinza o lo que podamos los dedos y poco a poco hasta que encaje. Ahí ya veis que lo he metido y hay que elevarlo hasta que haga clac.
Una vez que hayamos conectado el conector, antes de atornillar los tornillos, encender el patinete y comprobar de que se enciende la luz y que todo está bien. Y ahora es el momento donde tenemos que volver a poner los tornillos que hemos quitado al principio. Como veis cuesta más, así que hacer un poco de fuerza y poco a poco vais metiendo los tornillos. Como veis aquí va el primer tornillo y vamos metiendo así los 3 tornillos del guardabarros. Y luego volver a poner las gomitas que esperemos que no hemos perdido. Las volvemos a poner en su sitio y las apretamos pues con un destornillador o con una punta de algo para que se quede todo bien apretadito y que no se vayan. Y ya por último simplemente es comprobar de que está bien fijo ahora, como veis, el guardabarros y que la rueda no roza. Si roza es que puede que hayáis metido mucho en un sitio y poco en el otro y tendréis que equilibrarlo quitándolo y sacándolo, ¿vale? Hasta que veáis que no roza. Y como veis el tapón del freno, que está ahí, no toca el guardabarros en ningún momento. Y ya estaría todo listo. Como veis ya está puesto el soporte y podemos darle todos los golpes que queramos, que esto no se mueve, está bien fijo. Y como veis esto va a ayudar a nuestro patinete a que aguante mucho tiempo más y por supuesto que no se rompa el guardabarros trasero. Ya sabéis, si os interesa la pieza, abajo en la descripción tienes un mail para que me puedas enviar un correo y puedes pedírmela. Como veis, una pieza muy recomendada.